Comencemos con lo básico. Una sola batería AA. Esta batería en condiciones normales tiene un voltaje de 1.5 voltios. Por ejemplo, aquí mide 1.3 volts. Eso significa que quizá está parcialmente descargada. Ahora voy a hacer un cortocircuito rápido solo por unos instantes y verás que la corriente inicial puede llegar hasta 29 amperes o hasta 34 en este caso. Esto es mucha corriente y es una batería muy pequeña. De hecho, con este dato podemos calcular la resistencia interna. Ahora, puedes ver que esta resistencia son aproximadamente 45 miliohms. Ese valor representa la pérdida interna de la batería que limita la corriente. Si conectamos dos en serie, el voltaje se suma. Perfecto, hasta aquí todo normal. Ahora tengo 8 baterías conectadas en serie y medimos un total de 7.8 volts. Veamos qué pasa si hago un cortocircuito. Lo que ocurre es que aunque el voltaje total es mayor, la corriente empieza con unos 26 amperes y además empieza a bajar poco a poco. ¿Por qué ocurre esto? En un circuito ideal la resistencia interna de cada batería permanece constante, pero en un circuito real el calor aumenta gradualmente y cuando las baterías se calientan su resistencia interna sube, así que la corriente se cae. Esto es un efecto térmico. Después del experimento, tanto el cable como las baterías se calentaron bastante y estas últimas fueron las más afectadas. De hecho, estas dos empezaron a humear y a derretirse. La primera se quemó y esta se dañó parcialmente. Las demás solo se calentaron y se descargaron. Quizá ya lo notaste también, pero puede que te preguntes cómo es que no recibo una descarga eléctrica si por aquí fluyen 29 amperes y sostengo los cables sin guantes. La realidad es que la corriente de 29 amperes que medí en el cortocircuito no necesariamente está disponible para pasar por mi cuerpo. Es decir, esa corriente solo fluye dentro del circuito cerrado de la batería y el cable, porque allí la resistencia es muy baja. En cambio, el cuerpo humano tiene una resistencia muy alta si la comparas con el cable. Por ejemplo, la piel seca puede llegar a tener una resistencia de entre 50.000 y hasta 100.000 ohms. Si aplicamos eso a la ley de Ohm, con los 12 volts de las baterías en serie, la corriente que pasaría por mí sería de 0.24 miliamperes. Eso es imperceptible para el cuerpo humano. De hecho, el umbral de sensación ronda entre los 0.5 y 1 miliampere. Dentro del cortocircuito, la resistencia total de la batería y los cables es de apenas unos pocos miliohms. Por eso por ahí sí puede fluir una corriente muy alta porque es un camino de muy baja impedancia o baja resistencia. Puedes ver aquí que un amperaje alto no siempre significa peligro, depende de algunas variables y una de ellas es el voltaje. Ahora conectemos dos en paralelo. En este caso el voltaje no se suma, sino que se mantiene igual. Y si medimos la corriente de cortocircuito, esta es la suma de la corriente de cada una de las baterías. Y aquí puede llegar a ser hasta 33 amperes. Tiene sentido porque como puedes ver en este diagrama, la corriente en cada malla es diferente y el voltaje de circuito abierto es el mismo que el de una sola batería. Como nota final, volvamos al conjunto de 8 baterías. En teoría, si cada una tiene 1.3 volts, el total debería ser 10.4 volts. Pero ¿por qué medimos aquí solo 7.8 volts? Son varios factores, pero uno de ellos es que el conjunto puede que esté desbalanceado. Es decir, algunas baterías están más descargadas que otras, y esto afecta el voltaje total. Para que tengas una mejor idea, te voy a mostrar la batería descargada de mi camioneta. Mide solamente 12.2 volts. Ahora vamos a medir su voltaje ya con carga y tiene 12.9 volts. Algo parecido ocurre con estas pilas, pero a menor escala. ¿Por qué esto es un problema? Porque en una conexión en serie, la celda más débil limita a todas las demás. Antes de terminar, ¿por qué solamente estas dos baterías se quemaron mientras que las otras solo se descargaron? Pon en los comentarios si quieres que haga un video para explicarlo. Así que ya lo sabes, en serie el voltaje se suma, en paralelo el voltaje es el mismo al de una batería, pero la corriente diferente en cada malla. Y si alguna vez te preguntas qué ocurre cuando cortocircuitas baterías, bueno, aquí tienes la evidencia. Si te gustó este experimento, deja tu like y suscríbete a Nertex para más videos de electricidad explicados con pruebas reales. Nos vemos en el próximo video.